Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a ver de alguna manera cómo organizamos una ponencia para presentar en el Congreso de Educación Física que se viene para octubre. Así que bueno, tal como les comenté en el grupo, una tesis más, vamos a dejar un acceso para que ustedes puedan ver cómo organizarse para escribir en formato de ponencias. Así que bueno, ahora vamos ahí. Tutorial que está pensado justamente para quienes están en pleno proceso de iniciar una tesis de licenciatura para la licenciatura en Educación Física de la UNLP. Entonces, como les había dicho, eh, una manera de empezar a pensar es justamente considerando que ustedes en una mesa de ponencias le van a dar la posibilidad de conocer de qué trata el estudio que ustedes están haciendo para su tesis. O sea, en principio no hace falta que sea una tesis para presentar terminada, sino justamente al revés, y en la instancia en que están ustedes, pueden escribir el trabajo de licenciatura que los pone a pensar un problema que se va a transformar luego en una tesis. Entonces, esta presentación justamente tiene que ver con eso, cómo escribir una ponencia sobre mi proyecto de tesis, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar. Como lógica de presentación, yo estoy eligiendo una lógica teatral, ¿sí? Es como justamente indica la literatura teatral que habla de cualquier texto literario tiene una introducción, un núcleo o un nudo y un desenlace. Bueno, justamente nosotros vamos a empezar por nuestra primera parte. La primera parte, digamos, va a explicar qué tipo o qué clase de investigación es. O sea, a veces uno se dedica a estudiar un fenómeno deportivo y lo que hace es analizar partidos de fútbol o partidos de vóley o partidos de handball o, como en algunos casos, cómo funcionan las clases en un gimnasio o cómo aparece, digamos, el cuerpo en la revista Gente en los últimos 50 años, o otros se pueden dedicar, como hicimos el ejercicio, cómo aprendimos a andar en bicicleta. Entonces, justamente, de acuerdo al tipo de investigación, nosotros podemos calificar y clasificar nuestra tesis de licenciatura dentro de los distintos tipos de estudios que se realizan para investigar. Entonces, eso seguramente lo vamos a ver en detalle, pero en principio una manera de empezar a explicar es justamente qué tipo de hipótesis o ideas nos produce estudiar ciertos aspectos de la educación física. Entonces, ahí justamente vamos a formular una hipótesis, ¿sí? Pero más que nada como una idea de trabajo, una hipótesis de trabajo sería. O sea, yo me imagino, por ejemplo, si tengo que estudiar cómo aprendimos a andar en bicicleta, mi hipótesis sería, es más fácil aprender con otros que aprender solo, andar en bicicleta. ¿Sí? Bueno, o sea, bueno, esa sería la hipótesis de trabajo. O sea, voy a tratar de descubrir en distintos relatos qué importancia tiene la participación en el aprendizaje de andar en bici, la presencia de un otro. ¿Sí? O sea, alguien que facilita, alguien que acompaña, que sirve de tutor, y que formalmente es quien garantiza que la enseñanza se produzca. Entonces, una vez planteada esta hipótesis, nosotros podemos brevemente referirnos a la temática, o sea, ¿cuál es el tema? ¿Sí? ¿Qué nos preocupa? La enseñanza, los aprendizajes, las metodologías de enseñanza, los efectos de la enseñanza. Todo eso, de acuerdo al tema que ustedes están eligiendo, que son bien variados por suerte, ustedes pueden pensar
¿cuál es el tema de mi tesis? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo más profundo que quiero descubrir? Bueno, justamente el descubrimiento es aquello que finalmente va a producir la tesis. Como todavía estamos empezando, no hace falta adelantarse demasiado. Sí es bueno declarar, y esto lo vemos así como una declaración epistemológica, como una anticipación de sentidos también, que sería, digamos, justamente a partir de un tema, hablar del recorte de ese tema. O sea, no vamos a tratar de abarcar grandes temas, sino temas restringidos, simples, que están simples en el sentido de que están a la vista y que por ahí ofrecen cierto grado de dificultad para entenderlo. Bueno, nosotros vamos a pasar así a un diseño de una investigación, o sea, lo que nosotros le vamos a explicar en la ponencia a nuestro público, digamos, es cuál es el diseño que nos proponemos para investigar ese tema. ¿Sí? O sea, si yo estoy investigando cómo aprenden los estudiantes de alguna carrera, medicina, por ejemplo, a operar, seguramente voy a tener que seguir los programas, voy a tener que ver cómo está descrita la formación de la cirugía y justamente el tema me va a llevar a formular un diseño de investigación. Si yo quiero investigar cómo se enseña el hockey, voy a poder entrevistar profesoras y profesores que están enseñando hockey, o si quiero explicar, digamos, los efectos que produce la actividad física en personas que han sido vacunadas para el COVID, me tengo que referir justamente a entrevistas, a expertos y también a la gente que ha sido vacunada y que cuenta cómo el ejercicio mejora su calidad de vida. Entonces, las categorías conceptuales para la recolección de datos, ¿sí? O sea, justamente una lógica en la metodología de investigación sería entender qué conceptos guían el trabajo, ¿no? O sea, y qué conceptos teóricos, ¿no? O sea, qué bibliografía referida al tema que me interesa a mí yo estoy leyendo. O sea, uno puede explicar, bueno, para empezar a investigar para mi tesis, empecé a leer estos textos, leí algunas tesis, siempre hay algo que está escrito, algo que está investigado antes de mi investigación para la tesis, o sea que yo me puedo apoyar en los conocimientos que ya han desplegado otros tesistas, tesis de licenciatura, de maestría, doctorado, en distintas temáticas, porque me anticiparían justamente saber, por ejemplo, algo que es importante en la redacción de una tesis, el estado del arte, o sea, cuánta investigación hay acerca del estudio de cómo aprende a andar en bicicleta la gente, ¿sí? Por ejemplo. Esto conformaría un corpus, un objeto de estudio para el análisis, o sea, justamente una de las claves a la hora de armar un proyecto de tesis es describir y precisar y hacer un muy buen recorte del objeto de estudio, ¿no? O sea, si vamos a investigar sobre ciertos deportes, sobre ciertas actividades lúdicas, sobre ciertas gimnasias, es necesario determinar un corpus, ¿sí? Determinar una manera de definición de lo que nosotros queremos estudiar. Para eso debemos definir algunos criterios, y justamente los criterios los vamos a determinar habiendo leído material referido al problema, pero nosotros podemos elegir en esta instancia de tesis licenciatura hacer justamente un recorte que nos permita avanzar, ¿sí? O sea, es preferible investigar poco y producir un avance que querer investigar el todo y no avanzar. Luego, justamente lo que podemos hacer es una descripción de las muestras para el análisis. O sea, si yo estoy investigando sobre, por ejemplo,
la cantidad de libros que hay sobre pilates, ¿sí? Bueno, en realidad yo voy a buscar en archivos, en bibliotecas, en librerías, todos los libros que hay publicados en castellano sobre pilates, y a partir de tener esa colección de textos, puedo decir, bueno, los textos sobre pilates hablan de estas maneras de enseñar pilates, ¿sí? Y ahí podemos describir justamente los alcances de todas las metodologías que hoy día se conocen, que funcionan para enseñar pilates. Ahora bien, ese sería el problema, no. A nosotros lo que nos interesa es cómo se está desplegando la herramienta de la gimnasia que conocemos como pilates y cuáles son las derivaciones, por ejemplo, de Joseph Pilates como el fundador de una manera de enseñar que justamente va variando con el tiempo y que va produciendo distintos efectos en la enseñanza. Esto sería, digamos, como introducción, los aspectos que nosotros deberíamos considerar para, digamos, las 2 primeras hojas de las 6 hojas que suponen estas ponencias, ¿sí? O sea, hay que imaginar que hay que escribir 6 páginas en Word, en Arial A12, y, bueno, Arial 12, perdón, en hoja A4, y que justamente sería, digamos, como introducir al público y a los televidentes, en este caso que pueden ver la ponencia por Zoom, donde se enteran justamente en esas 2 primeras hojas toda la introducción a un trabajo de tesista, digamos, ¿sí? O sea, sería explicar cómo es el oficio y el trabajo que están haciendo para conseguir escribir una tesis. Dicho esto, digamos, lo que nosotros pasaríamos a explicar es justamente algo que yo considero que es lo central de la tesis, ¿no? O sea, lo central es el nudo del problema, o sea, y el nudo del problema, en esta etapa de presentación de una ponencia, explicaría las técnicas de recolección de datos, o sea, tenemos que anunciar cuáles son las maneras de recabar información. Por ejemplo, la revisión bibliográfica, o sea, nosotros abordamos un tema y lo primero que podemos establecer como acción investigativa es, bueno, ¿qué hay escrito sobre este tema? ¿No? O sea, si a mí me interesa conocer la historia de un deporte, bueno, buscaré libros de historia de ese deporte, pero si me interesa conocer la vida, la biografía de alguien famoso en alguna práctica corporal, probablemente encuentre libros sobre esa persona, ¿no? O sea, recién hablábamos de Pilates, pero podemos hablar de técnicos de fútbol, de entrenadores mediáticos, ¿sí? Por ejemplo, hoy día muchos de los temas que preocupan es la influencia de los influencers, ¿sí? O sea, los que dan clases de gimnasia por las redes, muchas veces sin tener la preparación específica. Bueno, pero a veces hay que decir que la obligación de enseñar a moverse recae en manos no siempre de expertos de la educación física. Bueno, entonces es un campo que habría que investigar, que yo propondría justamente hacer un estudio sobre qué enseñan los que enseñan en las redes, y evidentemente la posibilidad de pensar qué efectos produce esa enseñanza. Luego de ello, en el nudo del problema, nosotros podemos explicar la manera de sistematizar, o sea, qué colección de archivos o de datos nosotros vamos a establecer como el núcleo explicativo de nuestro problema, o sea, de dónde vamos a sacar toda la información condensada para producir un razonamiento lógico que permita explicar, por ejemplo, entrevistando a 10 o 20 personas, cómo aprendieron a nadar, ¿sí? O cómo aprendieron a andar en bicicleta, o qué experiencia tuvieron en relación a, por ejemplo, participar de campamentos, o como han hecho algunos tesistas de licenciatura,
estudiar qué produce la enseñanza de la educación física en la escuela secundaria, o cómo funcionan los CEF de educación física. No solo la historia de los CEF como institución educativa no formal, sino también cuál es la relación con su público, con sus aprendices, con su gente, con la gente que va a los CEF a hacer educación física. Bueno, estos problemas han sido estudiados, han sido investigados, hay tesis que hablan de esto, y por eso siempre es bueno partir de la base de una, como señalamos aquí al principio, una buena revisión bibliográfica. O sea, siempre hay algo escrito sobre ese problema que nosotros descubrimos. O sea, nosotros llegamos a definir un problema, pero seguramente ese problema ya fue estudiado en algún otro contexto. Entonces siempre es bueno, antes de decir, voy a investigar esto porque no encontré nada, dedicarle bastante tiempo, o bastante tiempo, con las herramientas adecuadas, obviamente, a buscar información que remita a estudios parecidos a lo que uno quiere estudiar. Inclusive, si hubiera mucha información sobre un tema, quizás sea el momento de discutir con esas investigaciones y ver qué novedad, qué cosa nueva puede servir para nuestra tesis. En algunos casos se puede adelantar un análisis preliminar de datos, o sea, justamente la ponencia puede servir para mostrar las primeras sospechas que se van ratificando, confirmando o descartando del problema original. O sea, la ponencia puede contagiarle a los que escuchan la posibilidad de, bueno, miren, acá hay un tema que descubrí que no lo voy a investigar yo, pero quizás alguien de ustedes se interese, y tengo este material disponible que no lo voy a usar yo para la tesis, pero se lo puedo pasar como para poder construir otra tesis. En tercer lugar, digamos, como indica la lógica teatral, finalmente un desenlace, hablaría de, no estrictamente de conclusiones, sino justamente cuestiones que van a quedar abiertas, ¿no? O sea, justamente en la lógica de la ponencia, ustedes no van a poder cerrar concluyendo lo que la tesis todavía no dice. Entonces ustedes simplemente van a explicar qué les va dando, digamos, la información recogida, lo que van juntando como información y el análisis inicial de ese material, qué produce como material a escribir, y eso justamente sería lo que ayuda a dar cuenta de algo. O sea, nosotros en la ponencia, digamos, en realidad lo que estamos tratando de hacer es el ejercicio de dar cuenta, de explicarle a la gente que participa en el Congreso respetuosamente cómo nos va con nuestra tarea investigativa. O sea, se pueden dar cuenta en conclusiones de los siguientes ítems: cuestiones abiertas, problemas, soluciones y aplicaciones, evaluación e implicaciones de los resultados o hallazgos del trabajo, hipotetizar una explicación de los resultados. O sea, ustedes, en términos de adelantarse a la escritura final de la tesis, pueden usar la ponencia justamente para compartir con alguien más cuáles son sus dudas, sus inquietudes, pero también cuáles son los aportes que puede hacer esta tesis una vez realizada. Justamente el trabajo del tesista es, si bien tiene que marcar conclusiones y definiciones que surgen del trabajo de investigación, también puede hacer aportes como para decir, bueno, de todo lo que estudié me quedaron algunas cuestiones sueltas que no me alcancé a explicar, o no pude, ¿no? O me parece que llevan otro tiempo para otra tesis de otro nivel, para una tesis de maestría o de doctorado, pero sería bueno contagiar a alguien más, pasarle, digamos, un poco de información clave como para poder pensar problemas nuevos que surgen a partir de esta primera investigación. Así que bueno, este tutorial justamente está pensado con la sana intención de ayudar a colegas que están trabajando fuerte para su investigación, y por eso, como les había anticipado, este videíto lo vamos a compartir en el grupo de Un Tesista Más, para
que vayan imaginando cómo van a escribir su tesis para el Congreso de Educación Física de octubre. Así que bueno, espero que tengan buen día y a seguir entesinadas, entesinados, porque esa es la práctica, digamos. Que tengan buen día.